creo que está. Para ustedes, ¿qué es la inflación y cómo afecta la vida cotidiana de las personas? ¿Quién se? ¿Quién? Bueno, para mí es básicamente un proceso donde los precios o los bienes y servicios de una economía suben eh, sostenidos en el tiempo, o sea, afectando a cada individuo de la economía y eh, afectan, o sea, encareciendo productos básicos como la vida, el transporte o los servicios. Y básicamente esto hace que la gente no le alcance el dinero, ya sea a corto o a largo plazo. Para vos, Sofía. Para mí es el aumento generalizado de los productos, o sea, de los precios de los bienes hacia los productos en un periodo de tiempo. Ok, ¿y cómo crees que afecta la vida cotidiana de las personas? Pues especialmente a las personas con ingresos fijos, ya que va, se ven reducido por un poder adquisitivo. Ok. Para vos, Franco, ¿qué es la inflación? Bueno, yo voy a agregar un poco en base a lo que dijo Sofía. Bueno, también podemos decir que el proceso de inflación es que todo se encarece. Esto afecta en la vida cotidiana ya que aumenta los alimentos, el transporte, la ropa, los servicios, por lo que obviamente necesitas más dinero para vivir igual que antes. También podemos hacer hincapié en la pérdida de ahorros. Obviamente, si tus ahorros, por ejemplo, no generan intereses que superen la inflación en términos reales, vale cada vez menos, ¿no? Claro. También podemos hacer hincapié en cuanto a los salarios, que nunca se ajustan a lo que es la inflación, entre otras cosas, ¿no? Ok, esto claramente es un problema para toda la sociedad. ¿Qué papel crees que tiene el gobierno para controlar la inflación, para que no sea tan desmedida? Yo creo que el gobierno cumple un papel muy importante, ya que es el ente que regulariza y determina y acciona en base de el bien común de la sociedad, o eso es lo que uno piensa, ¿no? Pero Claro, la política de gobierno, entre otras cosas, y para dónde quiere apuntar, si para una reducción reducida de gente que gasto tiene poder público. adquisitivo o de los más vulnerables. Ok. También puede Eh, Sí, eh, influir. básicamente el rol que tiene el Estado en la inflación es saber regular el gasto público, ¿no? Evitar déficit excesivo, garantizar políticas sanas económicas y no excederse de estas mismas para hacer ya sea campañas políticas o lo que fuera. Sobre todo, creo yo también la impresión de billetes, ¿no? Que no se imprima tanto. Sí, eso va más que nada a la emisión monetaria responsable y no hacer tanto como yo diría que keynesianismo, que es intervención estatal, y hacerlo sanamente más que nada. También puede Ok. influir mediante acuerdos de precios y salarios, subsidios y regulaciones por una mala gestión fiscal o un exceso de emisión monetaria. Por ejemplo, acelerar la inflación. El tema del dinero. Producir más dinero genera más inflación. Pero Ok. aumenta la base monetaria, o sea, hay más pesos circulando en la economía, o sea, vale menos. Cada vez tu dinero vale menos porque hay más de eso circulando en la economía. Exacto. Entonces, mientras Ok. más de un producto haya, menos vale. Ok, para Entonces, ustedes normalmente sube. ¿Sí? no, no, seguí. ¿Para ustedes normalmente sube los salarios con la inflación suben acorde o sube uno antes que el otro? No, obviamente sube la inflación antes que los salarios, eso está Y, plasmado y, y, mira, de mi parte, más desde que tengo desde que tengo memoria más o menos, desde que nací, por lo menos acá en el ámbito de país, ¿no? Bien. Hablando en Argentina, ¿no? claro, Ok. igual los salarios y la inflación no pueden ir juntos, porque si aumentas más los salarios que la inflación, te aumenta el riesgo de inflación futura. Entonces no puedes emitir más plata, seguir endeudándote para pagar esos sueldos. Básicamente no tienes plata, ¿en qué te estás respaldando? No tienes nada. Claro. Entonces no se pueden seguir tampoco. Es También como está un lo del. ciclo que no termina. Claro. Exactamente, si el país está estancado y no crece, es más o menos lo mismo, ¿viste? La única solución es que el país se endeude o emita plata y básicamente se traduce a inflación. Exacto. Ok, ¿y en la economía cómo creen que puede llegar a afectar esto? Y Eh, la enfría prácticamente, o sea, entra el país en recesión, ahí empiezan
empiezan a padecer los sectores productivos, más que nada, de ahí empiezan a padecer los empleos, empieza a aumentar el desempleo, la pobreza. Ya cuando le empieza a pegar un rubro, es como un engranaje, empieza a caer todo. Ok. Para ustedes, ¿puede haber inflación sin crecimiento económico? ¿Puede haber inflación sin crecimiento económico? Obviamente, claro que sí. Cuando aumentas el gasto público, no necesariamente se traduce en inversiones que te hagan mover la economía. Aumentas el gasto público, aumenta la inflación, puede ser ese gasto público dirigido a que ahora a planes sociales, que básicamente, si bien pueden volcarse a la economía, no es algo garantizado. Entonces, puede haber inflación y no crecimiento económico, como se vio en Argentina en los últimos años. Inflación del 200, 300% y el país decrecía 5%, 10%. Ok. ¿Para vos, Franco? No, comparto un poco, bueno, de lo que dijo Simón. También o sea, podría entrar en gasto público el hecho de, por ejemplo, pedir un préstamo al Fondo Monetario Internacional, porque eso a la larga sería un gasto público, porque en sí, en ese caso, el país estaría endeudado, por ende sería un gasto público del Estado. Ok. ¿Conocen lo que es la deflación? Sí, totalmente. Es la baja de la inflación, o sea, la inversa. Es cuando es negativo la inflación. Ok, a eso voy. ¿Para ustedes la deflación es buena o mala? Depende, o sea, las economías tienen que tener cierta cantidad de inflación, no puede ser siempre cero, porque cuando hay deflación puede ser que haya eh, una depreciación en la economía como tal, en el sentido de que las personas no pueden pagar esos precios y tienden a bajar los precios. Claro, Entonces, una normalmente recesión en la economía, digamos. una recesión. Entonces, hay países que aumentan la inflación un poco para poder volverse competitivos en el mercado internacional y poder surgir como país. Ok. ¿Para ustedes la inflación puede generar desigualdades económicas? Totalmente. Justifique. No sé, porque, ejemplo, si viste, hay una pregunta que dice hiperinflación e inflación, ¿son lo mismo? No es lo mismo. Por ejemplo, la inflación es lo que puede vivir un país normal. 3%, 5%, ok. Pero la hiperinflación es cuando ya pasan los 2 dígitos mensuales y empieza a verse un impacto ya en los bolsillos de las personas, recesión e estancamiento económico. Ok. Entonces, Para ustedes, ¿ya a partir de qué nivel de inflación anual se considera alto y muy alto? ya a partir de que pase del 10%, 12%, para una economía de un país relativamente normal es bastante catastrófico, por así decirlo. Ok, y ya ni te cuento, por ejemplo, más arriba de 50 ya sería hiper. No, ya. No hiper, pero Sí. ya... No hiper, pero una inflación bastante elevada. Bueno, ahí podemos usar el ejemplo de Venezuela, que creo que tenía no me acuerdo, un 37%, puede ser, no sé si me equivoco, y aún No, así todo. por ejemplo, Venezuela pasó en el 2017-2018 una inflación, una hiperinflación del 10.000%. Fue un montón y era básicamente un país sin Estado. No había un ente regulador, no había un banco central que interviniera en el mercado cambiario y pudiera reducir el costo del dólar. Vos vivías ahí en Venezuela en ese momento. ¿Cómo se podía vivir ahí? ¿Cómo funcionaba la economía con tanta inflación? Muy mal porque al haber tanta inflación y controles de precios por parte del gobierno, se tendía a ver escasez, las empresas no invertían, aparte de no invertir, generaban escasez escondiendo las cosas. Entonces,